En el vasto campo de batalla de las discusiones verbales, donde las palabras son armas afiladas y las emociones se convierten en escudos invisibles, hay signos que dominan el arte de la confrontación desde las sombras. Entre ellos, Cáncer, el estratega emocional, el maestro de la nostalgia y el defensor de los lazos invisibles, es un adversario formidable. Quien osa enfrentarlo en el terreno del debate debe estar preparado para perder no solo la batalla, sino también la compostura, la claridad y, en muchos casos, hasta el propio argumento. El error más común al enfrentarse a Cáncer es subestimarlo. Su apariencia tierna, su actitud aparentemente frágil y su tendencia a evadir los conflictos pueden llevar a cualquiera a pensar que será una pelea sencilla. Pero esta es la primera trampa mortal. Cáncer no pelea en línea recta, no ataca de frente ni se deja arrastrar por el fuego del momento. En su arsenal no hay gritos estridentes ni ataques directos, sino un despliegue magistral de tácticas emocionales, memoria quirúrgica y una capacidad innata para desarmar al oponente sin que éste siquiera se dé cuenta. Cuando se sienten atacados, los nacidos bajo este signo se retiran a su fortaleza emocional, como un cangrejo que se esconde en su caparazón. Pero no confundas esto con rendición. Es una táctica calculada, una pausa estratégica que les permite evaluar la situación con frialdad mientras su oponente desperdicia energía en ataques inútiles. Y cuando deciden responder, lo hacen con una precisión quirúrgica, clavando palabras envueltas en una aparente dulzura, pero cargadas de verdades que perforan directo el alma. Cáncer no discute con hechos aislados, discute con la historia entera. En su mente, cada conversación pasada, cada gesto, cada promesa, cada error están archivados y listos para ser traídos de vuelta al campo de batalla. Crees que estás discutiendo sobre un tema actual, pero antes de que puedas darte cuenta, estarás atrapado en una maraña de recuerdos y emociones no resueltas. Te harán sentir como el villano de la historia, y lo peor es que te convencerán de que realmente lo eres. Si decides adoptar una postura agresiva, prepárate para sentirte como un monstruo. Cáncer tiene la habilidad innata de reflejar cada ataque con una mezcla de decepción, tristeza y un dolor tan profundo que hará que cualquier palabra dicha contra ellos se vuelva en tu contra. No necesitan levantar la voz ni usar insultos. Un simple "no esperaba esto de ti" es suficiente para desarmar hasta el más fiero de los oponentes. Y si por alguna razón logras una victoria momentánea, si crees que has conseguido que Cáncer guarde silencio y se rinda, debes saber que solo has abierto una herida que nunca cerrará del todo. Porque Cáncer no olvida. No en un sentido rencoroso, sino en un sentido emocional. Todo lo que dijiste quedará guardado en su corazón, y aunque puedan seguir adelante y actuar con normalidad, la huella de esa discusión permanecerá. La próxima vez que vuelvas a hablar con ellos, lo notarás en su mirada, en el matiz de su voz, en la manera en que sus palabras nunca vuelven a fluir con la misma calidez. Así es como se pierde una pelea verbal con Cáncer. No es un derrumbe inmediato ni una derrota evidente. Es un hundimiento lento, una sensación de vacío que te deja preguntándote si realmente era necesario discutir en primer lugar. Porque al final, Cáncer no busca ganar con palabras, busca tocar el alma de su oponente y hacer que, por voluntad propia, baje las armas y se cuestione si la pelea valía la pena. Y la mayoría de las veces, cuando todo termina, la respuesta es no. En el arte de la confrontación verbal, cada signo del zodiaco tiene su propio estilo, su estrategia innata y su punto de quiebre. Cáncer, sin embargo, juega en un nivel diferente. No es el guerrero que ataca sin pensar, ni el estratega que calcula su siguiente movimiento con frialdad. Cáncer es el guardián de la memoria emocional, el tejedor de lazos invisibles, el maestro de la vulnerabilidad aparente que, en realidad, es un arma tan poderosa como cualquier argumento afilado. La verdadera lucha con Cáncer no ocurre en el momento de la discusión. Ocurre en el eco posterior, en los pensamientos que invaden la mente cuando la pelea ha terminado y te das cuenta de que lo que dijiste no fue olvidado, de que las palabras que arrojaste sin filtro quedaron flotando en el aire como dagas suspendidas en el tiempo. Cáncer no discute para demostrar que tiene razón, discute para hacerte sentir, para sumergirte en una marea de emociones donde cada palabra tuya se convierte en un ancla que te arrastra a la profundidad de la culpa. No importa lo que digas, Cáncer encontrará la forma de darle la vuelta y convertirlo en una herida emocional que te haga dudar de tu propia postura. No es que manipulen de forma consciente, sino que su naturaleza los lleva a procesar la discusión en un nivel más profundo. Mientras otros signos argumentan con lógica, datos o ironía, Cáncer argumenta con sentimientos, con recuerdos, con momentos que parecían olvidados pero que, de repente, resurgen con una nitidez abrumadora.
Lo que muchos no comprenden es que Cáncer no solo usa su propia memoria, sino la tuya también. Cuando menos lo esperes, traerá de vuelta algo que dijiste hace meses o incluso años, algo que ni siquiera recordabas pero que, al ser mencionado, te golpea con la fuerza de una ola inesperada. Y lo hace con tal precisión que no puedes evitar sentir que has sido injusto, que no pensaste en el impacto de tus palabras, que tal vez, solo tal vez, la razón no está completamente de tu lado. Si intentas tomar una postura racional y fría, Cáncer simplemente se cerrará, pero no porque haya perdido la batalla. Se cerrará porque sabe que su mejor arma no es la confrontación directa, sino la retirada estratégica. No te darán el placer de verlos quebrarse, pero su silencio no es señal de debilidad. Es un veneno lento, un recordatorio de que algo quedó roto en el proceso, de que, aunque ganaste la discusión en el momento, perdiste algo más valioso en el camino. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer en una pelea es su capacidad para hacerte dudar de tu propia percepción. Si la discusión gira en torno a algo que ellos hicieron, encontrarán la forma de replantearlo para que parezca que la verdadera pregunta es ¿por qué te dolió tanto? En lugar de admitir un error directamente, transformarán la situación en un análisis emocional donde, sin darte cuenta, terminas justificando su comportamiento en lugar de sostener tu reclamo inicial. No lo hacen con malicia, sino con una habilidad innata para navegar las emociones de los demás mejor que ellos mismos. Cáncer no es un signo que se alimente del caos como otros signos de fuego o aire. No disfruta la confrontación por la confrontación misma. Pero cuando es arrastrado a una discusión, cuando siente que ha sido herido o atacado, activa una respuesta que va más allá de lo inmediato. Sus palabras pueden parecer dulces, incluso suaves, pero llevan una carga emocional que se filtra en el subconsciente y se queda allí, fermentando con el tiempo. Incluso si la pelea termina con una aparente reconciliación, nunca estarás completamente seguro de si realmente ha sido olvidada. Porque Cáncer no olvida, al menos no en el sentido convencional. Puede perdonar, puede seguir adelante, pero en algún rincón de su corazón quedará el registro de lo sucedido, como una cicatriz emocional que, en el momento menos esperado, volverá a sentirse. Y cuando eso suceda, no será necesario que digan nada. Bastará con una mirada, un tono de voz ligeramente diferente, una distancia que antes no estaba ahí. Esa es la verdadera derrota en una pelea verbal con Cáncer. No se trata de perder la discusión en el momento, ni de ser vencido con argumentos lógicos. Se trata de darte cuenta, demasiado tarde, de que cada palabra tuvo un peso que tal vez no calculaste, de que la batalla que creíste haber ganado dejó un daño que nunca se borrará por completo. Y cuando te des cuenta de eso, cuando sientas la ausencia de la calidez que antes existía, sabrás que la victoria fue una ilusión, y que la verdadera pérdida fue algo mucho más grande que una simple pelea de palabras. Discutir con Cáncer es entrar en un terreno en el que las reglas no están claramente establecidas y donde el tiempo juega en su favor. Su forma de debatir no sigue una lógica lineal ni se enmarca en los patrones clásicos de ataque y defensa. En su mundo, las palabras son corrientes subterráneas que fluyen en múltiples direcciones, a veces visibles y otras veces ocultas, esperando el momento exacto para emerger con una fuerza arrolladora. Uno de los aspectos más desconcertantes de enfrentarse verbalmente a un Cáncer es su capacidad para transformar una simple conversación en un laberinto emocional donde la salida parece cada vez más lejana. No atacan directamente, sino que te llevan, casi sin que te des cuenta, a su terreno, un lugar donde la lógica pierde fuerza y las emociones gobiernan. Puedes comenzar discutiendo sobre un hecho concreto, algo que parecía sencillo de argumentar, pero en cuestión de minutos te encontrarás lidiando con sentimientos no resueltos, con heridas del pasado que creías cerradas y con preguntas que te hacen cuestionar no solo la discusión en sí, sino tu propia manera de ver las cosas. Cáncer no necesita gritar ni ser ofensivo para ganar una pelea verbal. Su verdadera habilidad radica en su manejo del tono, en la manera en que sus palabras pueden transmitir decepción más que furia, en su talento para hacer que el otro se sienta como el agresor aunque no lo sea. Son expertos en la sutileza del dolor, en los silencios que dicen más que cualquier frase, en las pausas calculadas que generan una tensión emocional que es imposible ignorar. A diferencia de signos más combativos, no buscan la destrucción del oponente, pero sí quieren asegurarse de que éste sienta el peso de cada palabra intercambiada. Si intentas llevar la pelea al terreno de la lógica fría y los hechos concretos, Cáncer se desvanecerá como la marea retirándose de la costa. No se quedarán a debatir en un campo donde las emociones no sean protagonistas. Y si los acorralas, su mecanismo de defensa puede volverse aún más letal, el silencio.
Un Cáncer que deja de hablar no es un Cáncer que ha perdido, sino uno que ha decidido que la mejor forma de ganar es dejar que el otro se consuma en su propia rabia. Pueden pasar horas, días o incluso semanas sin volver al tema, pero el eco de la pelea quedará flotando en el aire, pesando sobre los hombros de quien creyó haber ganado. Otra de sus tácticas, muchas veces subestimada, es su habilidad para sembrar la duda. En lugar de refutar directamente lo que dices, te responderán con una pregunta que te hará titubear. ¿De verdad crees que eso es lo que pasó? ¿Eso fue lo que sentiste o lo que quieres creer? No están diciendo abiertamente que te equivocas, pero con cada pregunta socavan poco a poco tu certeza, debilitando tus argumentos hasta el punto en que tú mismo comienzas a preguntarte si tenías razón en primer lugar. Si decides contraatacar intentando tocar sus puntos débiles, debes saber que has entrado en un territorio peligroso. Cáncer es un signo emocionalmente complejo, pero no ingenuo. Puede parecer que se quiebran fácilmente, que cualquier palabra hiriente los hace retroceder, pero en realidad están tomando nota de cada golpe recibido. No reaccionarán de inmediato, no mostrarán su dolor en el momento, pero lo almacenarán en lo más profundo de su ser. Y lo peor no es que lo recuerden, sino que lo sentirán una y otra vez, reviviendo la herida en su mente hasta el punto en que se convierta en parte de su historia contigo. Una pelea con Cáncer no siempre termina con una gran explosión ni con una reconciliación clara. Puede terminar con un cambio sutil en su actitud, con una distancia que se va haciendo cada vez más grande, con una barrera invisible que, aunque intentes ignorar, sabrás que está ahí. Y lo más frustrante es que nunca podrás señalar el momento exacto en el que esto ocurrió. Simplemente, un día notarás que algo cambió, que la calidez ya no es la misma, que hay una sombra en su mirada cuando hablan contigo. Así es como Cáncer vence en una pelea verbal. No con gritos ni con discursos largos y elaborados, sino con la certeza de que, al final, el verdadero peso de la discusión recaerá sobre el otro. No buscan dejarte sin palabras en el momento, sino hacer que esas palabras te persigan después. Porque mientras otros signos pelean para ganar el instante, Cáncer pelea para ganar el tiempo. Discutir con Cáncer es adentrarse en un campo de batalla donde el enemigo no es solo el signo en sí, sino el propio pasado, los recuerdos compartidos y las emociones no resueltas. No es una guerra de fuego y acero, sino una batalla de agua, donde cada palabra es una ola que arrastra hacia lo profundo sin que te des cuenta. Intentar pelear verbalmente con Cáncer es como intentar capturar el mar con las manos, cuanto más fuerte aprietas, más se escurre entre los dedos. Uno de los aspectos menos comprendidos de su forma de discutir es su habilidad para utilizar el tiempo como arma. Para muchos signos, una discusión se desarrolla en el momento, en la inmediatez de la confrontación. Para Cáncer, en cambio, el tiempo es un aliado sigiloso. Puede que la pelea comience en un instante específico, pero su verdadero impacto se extiende mucho más allá. Pueden dejar un tema aparentemente en el olvido solo para traerlo de vuelta cuando menos lo esperas, cuando creías que todo estaba superado. Pero no lo hacen como un acto de venganza o de rencor directo, sino porque, para ellos, las emociones no tienen una línea de tiempo clara. Lo que sintieron en el pasado sigue vivo en su presente, y lo que se diga en una discusión puede volver a cobrar importancia incluso años después. Otra táctica que Cáncer usa magistralmente es el juego de los contrastes emocionales. Pueden empezar una discusión con una actitud calmada, incluso dulce, para luego cambiar drásticamente a una postura fría o distante. Este cambio de energía no es aleatorio, es un reflejo calculado de la profundidad del impacto emocional que ha tenido la discusión en ellos. Esta oscilación desconcierta a su oponente, lo hace dudar de su propio enfoque, y lo más importante, crea un ambiente en el que el otro se siente emocionalmente inestable. ¿Por qué de repente se volvieron distantes? ¿Qué fue lo que realmente les dolió? ¿Cómo pasaron de ser receptivos a encerrarse en su caparazón? Antes de que te des cuenta, la pelea ha cambiado de rumbo y ya no estás defendiendo tu punto, sino intentando descifrar qué es lo que realmente está pasando en su interior. Cáncer también sabe usar la victimización como un recurso sutil pero devastador. No se trata de una manipulación evidente ni de una búsqueda descarada de lástima, sino de una manera natural de hacer que el otro se cuestione si ha sido demasiado duro, si realmente tenía derecho a hablar de la forma en que lo hizo. Pueden decir cosas como no pensé que fueras capaz de decirme algo así o nunca esperé que me hablaras de esa manera con un tono tan genuino que, de inmediato, el peso de la discusión se desplaza. De repente, el que comenzó la pelea sintiéndose en lo correcto empieza a preguntarse si acaso ha sido injusto, si realmente tenía razones válidas para discutir.
Y es ahí donde Cáncer gana, cuando logra hacerte sentir que la pelea ya no tiene sentido porque, de algún modo, la conexión emocional que compartían ha sido herida. Uno de los aspectos más desconcertantes de discutir con Cáncer es que, a diferencia de signos más confrontativos, ellos no necesitan probar su punto de inmediato. No necesitan ganar la pelea en el momento. Lo que buscan es hacerte sentir su ausencia, que sientas el vacío emocional de su distancia. Pueden desaparecer por un tiempo, no para castigarte, sino para que experimentes la sensación de lo que significa no tenerlos cerca en la misma intensidad que antes. Y cuando vuelven, si es que lo hacen, nunca es de la misma manera. Siempre hay un cambio, siempre hay algo que se ha perdido en el proceso, y lo peor es que puede que nunca te digan qué fue exactamente. Además, Cáncer tiene una capacidad excepcional para leer entre líneas. No se quedan solo con las palabras que dices, sino con la forma en que las dices, con el tono, la expresión en tu rostro, los silencios entre frases. Captan lo que no dices con la misma facilidad con la que perciben lo que sí dices. Y si encuentran inconsistencias, si detectan que hay algo en tu discurso que no concuerda con lo que realmente sientes, lo usarán en tu contra de la manera más sutil posible. No te lo señalarán de manera directa, pero te lanzarán frases que harán que te enfrentes a tus propias contradicciones. Lo más frustrante de una pelea con Cáncer es que rara vez sentirás que lograste cerrar el tema. Siempre quedará la sensación de que algo quedó flotando en el aire, de que la pelea no terminó realmente, sino que simplemente se transformó en otra cosa. No se trata de una conclusión clara, sino de una sensación persistente de que, aunque las palabras se hayan agotado, la emoción que generó la pelea sigue latente en algún rincón de la relación. Intentar ganar una discusión con Cáncer es como intentar luchar contra la niebla. Crees que puedes atraparla, pero siempre se desliza fuera de tu alcance. No porque sean evasivos, sino porque juegan en un nivel diferente, donde lo importante no es lo que se dice en el momento, sino lo que queda después. Porque, al final, Cáncer no busca vencer con argumentos. Busca dejar una marca en el corazón del otro. Y lo logra. Siempre. Discutir con Cáncer no es solo un enfrentamiento de palabras, es una inmersión en un océano emocional donde la lógica se ve envuelta por corrientes invisibles que te arrastran sin darte cuenta. No se trata de un combate directo, sino de una guerra de desgaste en la que las emociones, las memorias y la intuición juegan un papel mucho más importante que los argumentos en sí. Mientras otros signos luchan con fuego o con aire, Cáncer lucha con el agua, flexible, envolvente, capaz de moldearse a cualquier situación, y sin embargo, inquebrantable en su esencia. Uno de los aspectos más enigmáticos de su forma de discutir es su capacidad de reflejar el estado emocional de su oponente. Cáncer es un signo de agua y, como tal, actúa como un espejo. Si te acercas con agresividad, se tornarán defensivos o se retirarán a su caparazón. Si los confrontas con dureza, absorberán esa energía y la devolverán de manera inesperada, ya sea con una frialdad que corta más que cualquier argumento racional o con una herida emocional que, sin que lo notes, empieza a enraizarse en ti. No buscan el choque directo, pero tampoco permitirán que los destruyas sin que tú mismo resultes afectado. A diferencia de otros signos que buscan una victoria inmediata, Cáncer juega a largo plazo. Puede parecer que la discusión terminó, que ambos han seguido adelante, pero en el fondo algo ha cambiado. No olvidan, no porque sean rencorosos, sino porque su memoria emocional está intrínsecamente ligada a sus experiencias. No pueden simplemente desechar lo que se ha dicho, porque cada palabra deja una huella profunda. Su manera de procesar los conflictos no es lineal ni lógica, sino cíclica. Pueden revivir la discusión en su mente días, semanas o incluso meses después, no para alimentar su enojo, sino para analizar cada detalle, cada gesto, cada silencio. Y cuando menos lo esperas, sacarán a relucir algo que creías enterrado, no como un ataque directo, sino como una prueba de que nada pasó desapercibido. Cáncer tiene un don para percibir las debilidades de los demás, no para explotarlas con malicia, sino porque su naturaleza intuitiva los lleva a sentir más allá de las palabras. En una pelea verbal, pueden captar los miedos ocultos, las inseguridades que ni siquiera el oponente ha verbalizado, y utilizarlas con una precisión que desarma. No lo harán con ataques evidentes, sino con preguntas sutiles, con afirmaciones envueltas en dulzura pero con un filo oculto. ¿Por qué te afecta tanto lo que digo? No pensé que esto te doliera tanto, frases que parecen inofensivas pero que, cuando se dicen con la carga emocional adecuada, pueden hacer tambalear incluso al oponente más seguro de sí mismo. El silencio es otra de sus armas más letales.
Mientras que otros signos pelean con palabras, Cáncer puede destruir con la ausencia de ellas. Un silencio bien colocado puede generar más impacto que el más elaborado de los discursos. Puede usarse como un escudo, como una trampa o como un recordatorio de que el conflicto aún no ha terminado. No se trata solo de no hablar, sino de retirar su energía emocional, de hacer sentir al otro que algo se ha roto, que la conexión se ha enfriado. Y lo peor es que rara vez lo anuncian. Simplemente, un día notas que su tono de voz ya no es el mismo, que sus respuestas son más cortas, que su atención se ha desviado hacia otro lado. Cáncer también tiene una forma única de transformar la narrativa de la pelea. Donde otros signos pelean por demostrar que tienen razón, Cáncer puede hacer que el otro dude de su propia versión de los hechos. No porque manipulen la realidad, sino porque tienen una capacidad innata para hacer que los demás vean las cosas desde su perspectiva. Si sientes que la pelea fue injusta, encontrarán la forma de hacerte ver que ellos también han sido heridos. Si estabas convencido de que tenías razón, terminarás cuestionando si realmente fue así. No lo hacen para confundir, sino porque, en su mente, las emociones pesan más que los hechos, y si ellos lo sintieron de cierta manera, para ellos, eso es lo que importa. Otra de sus estrategias más desconcertantes es su habilidad para usar la nostalgia como un arma de doble filo. Pueden recordarte los buenos momentos antes del conflicto, mencionando lo mucho que significabas para ellos o lo importante que ha sido tu relación. No lo hacen para manipular, sino porque realmente sienten el dolor de la fractura emocional. Pero al hacerlo, también generan una culpa sutil en su oponente, haciéndolo cuestionarse si la pelea valía la pena en primer lugar. Este uso de la nostalgia no es una táctica premeditada, sino una reacción natural de un signo que vive anclado a sus emociones más profundas. Si la pelea se intensifica y Cáncer siente que ha sido herido de verdad, su último recurso es desaparecer. No en un sentido literal, pero sí emocionalmente. Pueden cortar el contacto, distanciarse, volverse inaccesibles. Y lo harán sin dramatismos, sin grandes gestos, simplemente retirando su presencia. Esta táctica es devastadora porque, al haber estado tan presentes emocionalmente antes, su ausencia se siente con una intensidad abrumadora. Y cuando esto sucede, rara vez vuelven de la misma manera. Incluso si la relación continúa, algo habrá cambiado para siempre. Lo más inquietante de discutir con Cáncer es que nunca sientes que has ganado realmente. Puedes salir de la pelea sintiéndote aliviado, pensando que las cosas han vuelto a la normalidad, pero con el tiempo te das cuenta de que algo quedó pendiente, de que hay una emoción no resuelta flotando en el aire. Y cuando menos lo esperas, cuando creías que todo estaba superado, te das cuenta de que la verdadera batalla nunca fue en la discusión en sí, sino en lo que vino después, en la marca que dejaron sus palabras, en la sensación persistente de que algo en la dinámica cambió. Al final, discutir con Cáncer no es solo un enfrentamiento verbal. Es una experiencia emocional que se extiende más allá del momento, un viaje a través de sentimientos profundos, donde cada palabra tiene un peso, cada silencio una intención, y cada emoción una consecuencia. No buscan ganar por ego o por poder, sino porque para ellos la conexión emocional es lo más importante, y si esa conexión se ve amenazada, harán lo que sea necesario para asegurarse de que el otro sienta la misma profundidad de la herida que ellos. Y eso es lo que hace que, al final, pelear con Cáncer no solo sea difícil de ganar, sino casi imposible de olvidar. Discutir con Cáncer es entrar en un terreno en el que el lenguaje no solo es verbal, sino también gestual, emocional y hasta energético. No basta con lo que se dice, importa cómo se dice, cuándo se dice y qué intención se percibe detrás de cada palabra. No se trata de una batalla convencional, en la que los argumentos se lanzan como flechas esperando hacer el mayor daño posible. Se trata de una danza en la que Cáncer siempre lleva el ritmo, incluso cuando parece estar cediendo. Una de las armas más potentes de Cáncer en una pelea verbal es su capacidad de modular la vulnerabilidad a su favor. Pueden mostrarse como la parte herida, la que simplemente intenta entender, la que no quiere pelear, sino que solo necesita aclarar lo que ha sucedido. Pero esta aparente fragilidad no es una debilidad, sino una estrategia de defensa y ataque a la vez. Quien los enfrenta puede caer en la trampa de subestimarlos, pensando que con argumentos sólidos la pelea está ganada. Pero mientras el oponente se siente victorioso por haber hecho valer su punto, Cáncer se asegura de que, en el proceso, la otra persona haya quedado marcada emocionalmente por lo que se dijo. Cáncer tiene una capacidad impresionante para detectar las incoherencias emocionales en su oponente.
No importa qué tan firme parezca su postura o qué tan seguro esté de su verdad, si hay una contradicción entre lo que dice y lo que realmente siente, Cáncer la detectará y la usará en su contra. Esto es especialmente frustrante para signos que se basan en la lógica y en la estructura para debatir, porque Cáncer no ataca los argumentos, sino lo que hay detrás de ellos. Si alguien intenta discutir con ellos desde un lugar de frialdad y desapego, pero en el fondo hay dolor o inseguridad, Cáncer lo sentirá y lo expondrá de la manera más sutil posible, haciendo que el otro termine tambaleando sin siquiera saber cómo sucedió. El manejo del tono es otra de sus habilidades más desconcertantes. Cáncer puede lanzar la frase más devastadora con un tono de calma absoluta, como si simplemente estuvieran enunciando un hecho irrefutable. No levantan la voz ni caen en el enfrentamiento directo, pero con cada palabra dejan claro que han comprendido la esencia del problema y que no están dispuestos a dejarlo pasar. Este control sobre la emoción que transmiten les permite desarmar a su oponente antes de que siquiera se dé cuenta. Mientras el otro intenta argumentar con pasión, ellos responden con pausas, con frases aparentemente inofensivas pero que, cuando se analizan más a fondo, tienen un impacto demoledor. Cáncer no solo recuerda lo que se dice en una pelea, sino que también archiva el contexto, el momento, la expresión en el rostro del otro, la sensación en el ambiente. Para ellos, una discusión no es un evento aislado, sino una pieza más en un rompecabezas emocional mucho más grande. Y si en el futuro necesitan traerlo de vuelta, lo harán con una precisión aterradora. No tergiversan los hechos, pero los presentan desde una perspectiva tan emocionalmente poderosa que el otro termina dudando de su propia memoria. Pueden hacer que su oponente sienta culpa incluso cuando éste creía que estaba en lo correcto, porque Cáncer no discute desde los hechos, sino desde cómo se sintieron en el momento. Y nadie puede refutar cómo otra persona se ha sentido. El aislamiento emocional es una de sus herramientas más efectivas cuando sienten que han sido profundamente heridos. Si consideran que la pelea ha tocado un punto demasiado sensible, pueden decidir que lo mejor no es seguir discutiendo, sino desaparecer emocionalmente. No se trata de un berrinche ni de un intento de manipulación evidente, sino de una necesidad real de protegerse. Pueden seguir interactuando de manera superficial, pero su energía ya no será la misma. Y esto es algo que su oponente sentirá, aunque no sepa explicarlo. De repente, la calidez habitual ha desaparecido, la atención que solían prestar ya no está ahí, y lo más desconcertante es que Cáncer no dará explicaciones. Simplemente, han levantado una muralla que solo bajará cuando ellos sientan que es seguro hacerlo. Si la discusión toca un punto particularmente doloroso para Cáncer, es posible que recurran a la melancolía como forma de respuesta. En lugar de pelear con agresividad, pueden evocar recuerdos del pasado, mencionando momentos en los que las cosas eran diferentes, cuando la relación con su oponente era mejor, cuando no existía la distancia que ahora sienten. Esto no es una táctica vacía, sino una forma de conectar con la nostalgia del otro y hacer que se cuestione si la pelea realmente vale la pena. No buscan simplemente ganar la discusión, sino restaurar la conexión emocional, pero lo hacen de una manera que desarma completamente a su adversario. Cuando Cáncer siente que la discusión ha llegado a un punto sin retorno, puede optar por un último recurso, la omisión de sus verdaderos pensamientos. En lugar de decir directamente lo que piensan o sienten, pueden simplemente asentir, dar respuestas cortas, cerrar la conversación con un «está bien» o un «ya entendí». Pero esta aparente aceptación no significa que realmente hayan cedido. Significa que han decidido que ya no vale la pena desgastarse en una pelea en la que el otro no está preparado para entender la profundidad de lo que sienten. Y en ese momento, la pelea ya no es una pelea. Es un adiós emocional silencioso, una forma de retirarse sin hacer ruido, pero dejando claro que algo en la relación se ha roto. Lo más perturbador de discutir con Cáncer es que rara vez hay una resolución clara. La pelea puede terminar con una tregua aparente, con un «todo está bien» dicho con una sonrisa, pero en el fondo, hay una historia emocional que sigue desarrollándose. Incluso si ambos deciden seguir adelante, incluso si aparentemente han hecho las paces, siempre quedará algo en el aire, una sensación de que la pelea nunca terminó del todo. Y esto es porque Cáncer no pelea para ganar en el momento. Pelea para dejar una marca, para asegurarse de que el otro no olvide lo que pasó, para que, en el futuro, la discusión siga teniendo eco en la mente de su oponente. Al final, lo que hace que pelear con Cáncer sea una experiencia tan difícil de superar no es solo su habilidad para argumentar, sino su capacidad para hacer que la pelea trascienda el momento. No es solo una discusión. Es una experiencia emocional que deja huella,
una batalla que se sigue librando mucho después de que las palabras hayan cesado, una marea que sube y baja, pero que nunca desaparece del todo. Porque cuando peleas con Cáncer, lo que realmente estás enfrentando no es solo su carácter, sino su capacidad infinita de sentir. Y eso, en sí mismo, es un campo de batalla en el que muy pocos pueden ganar. Discutir con Cáncer es como adentrarse en un laberinto de emociones donde cada giro parece llevarte a una dirección inesperada. No hay líneas rectas ni caminos predecibles. Se puede entrar creyendo que es una discusión más, pero en algún momento, sin saber cómo ni cuándo, el escenario cambia y lo que parecía un simple intercambio de opiniones se convierte en un torbellino de sentimientos donde la razón pierde terreno. Porque para Cáncer, la pelea nunca es solo sobre lo que se dice, sino sobre lo que se siente, sobre lo que se ha sentido antes y lo que se sentirá después. Cáncer es un signo regido por la luna, el astro de las mareas, de los ciclos y de la memoria inconsciente. Esto significa que, aunque la pelea parezca haber comenzado por un motivo específico, en realidad está conectada con un océano de emociones acumuladas. No discuten desde el momento presente, sino desde todo lo que han vivido, lo que han sentido y lo que han guardado en su interior. Lo que para su oponente es un conflicto puntual, para ellos es la continuación de una historia que lleva mucho más tiempo en desarrollo. Y esto hace que discutir con Cáncer nunca sea solo sobre la superficie del problema. Siempre hay algo más profundo debajo. Uno de los aspectos más desconcertantes de su forma de discutir es su capacidad para cambiar de postura sin que parezca una contradicción. No porque sean incoherentes, sino porque su visión del conflicto no es rígida ni estática. Pueden expresar enojo y, en la misma conversación, mostrar tristeza. Pueden hacer una afirmación con total seguridad, y minutos después, abrirse a una vulnerabilidad inesperada. Esto descoloca a cualquier oponente que espera una pelea lineal, porque mientras intentan responder a un argumento, Cáncer ya ha cambiado la naturaleza de la discusión. En lugar de pelear con lógica, están navegando entre emociones, y quien los enfrenta se encuentra, sin darse cuenta, respondiendo a algo completamente diferente de lo que creía estar discutiendo. La intensidad con la que sienten cada palabra es otro elemento que hace que la pelea con Cáncer sea única. No solo escuchan lo que se dice, sino que lo absorben, lo interiorizan y lo analizan en todos sus matices. Una palabra mal elegida puede quedarse grabada en su memoria por mucho tiempo, no porque sean rencorosos, sino porque su sensibilidad los hace sentirlo todo con una profundidad que otros signos no siempre comprenden. Incluso si la intención del otro no era herir, si Cáncer lo sintió de esa manera, será real para ellos. Y esto puede hacer que una discusión que parecía menor escale de manera inesperada, porque para ellos no se trata de quien tiene razón, sino de lo que ha despertado en su interior. La ironía es un arma que pueden usar con maestría cuando sienten que están perdiendo terreno en una discusión. No es la ironía agresiva o burlona que utilizan otros signos de aire o fuego, sino una más sutil, envuelta en un tono de aparente calma, casi como un susurro cargado de significado. Un simple claro, porque tú siempre tienes la razón, puede parecer un comentario inofensivo, pero cuando lo dice Cáncer, suele llevar consigo una carga emocional que hace que el otro se replantee si realmente está en el lado correcto de la discusión. No es una ironía para hacer reír ni para desviar el tema, sino para dejar claro que ellos también están percibiendo las dinámicas ocultas del conflicto. Otro elemento que hace que discutir con Cáncer sea una experiencia tan compleja es su manera de medir la energía emocional de la pelea. No solo responden a las palabras, sino a las intenciones que sienten detrás de ellas. Pueden notar cuando su oponente está discutiendo desde un lugar de orgullo, de inseguridad o de miedo, y esto les da una ventaja porque pueden adaptar su estrategia sin que el otro lo note. Si perciben que alguien está peleando solo por ganar, pueden retirarse emocionalmente, dejando que el otro se desgaste en su propia argumentación. Si sienten que hay un dolor no verbalizado, pueden dirigir la conversación en esa dirección, haciendo que la pelea cambie de curso. Y si notan que la discusión se ha vuelto demasiado intensa, pueden suavizar el tono de manera súbita, haciendo que su oponente se sienta culpable por haber llevado la pelea demasiado lejos. Cáncer también tiene una manera única de hacer que su silencio hable más fuerte que cualquier argumento. Mientras otros signos pueden responder con agresividad o con una lógica implacable, Cáncer puede simplemente quedarse en silencio, mirando, dejando que la incomodidad haga su trabajo. No es un silencio vacío, sino uno cargado de significado, uno que puede hacer que el otro se replantee todo lo que ha dicho. A veces, su silencio no es una retirada, sino una táctica para hacer que el otro se enfrente a sus propias palabras sin ninguna intervención.
Y esto puede ser devastador, porque en muchos casos, lo más difícil de enfrentar en una pelea no es el argumento del otro, sino el eco de lo que uno mismo ha dicho. Cuando Cáncer siente que ha sido profundamente herido en una discusión, puede responder con una especie de indiferencia calculada. No es el tipo de indiferencia fría y cortante que usaría un signo de aire, sino una en la que simplemente dejan de demostrar interés en la pelea. Siguen escuchando, siguen respondiendo, pero la conexión emocional ha desaparecido. Y esto es algo que su oponente sentirá de inmediato. Es como si de repente ya no estuvieran discutiendo con la misma persona con la que empezaron la pelea, como si algo en la relación se hubiera desvanecido sin que pudieran hacer nada para traerlo de vuelta. Y esta sensación de distancia emocional puede ser mucho más perturbadora que cualquier ataque verbal directo. Lo más difícil de una pelea con Cáncer no es lo que sucede durante la discusión, sino lo que viene después. Porque incluso cuando parece que todo ha terminado, que ambos han seguido adelante, la energía del conflicto sigue presente. No olvidan fácilmente, no porque sean vengativos, sino porque para ellos las emociones son profundas y duraderas. Pueden actuar como si todo estuviera bien, pero en el fondo, algo ha cambiado. Y con el tiempo, esta sensación se hará evidente. Puede ser en una conversación casual donde mencionen de manera sutil lo que sucedió. Puede ser en una decisión que tomen y que, aunque no lo digan explícitamente, está influenciada por la pelea. Puede ser en la forma en que su trato cambia, no de manera dramática, pero lo suficiente como para que el otro sienta que la relación ya no es la misma. La verdadera derrota al discutir con Cáncer no se siente en el momento, sino en lo que ocurre después. En la sensación de que, aunque la pelea haya terminado, algo quedó pendiente, algo no se resolvió del todo. En la incomodidad de notar que, aunque parezca que todo está bien, hay una barrera invisible que antes no estaba ahí. En la realización de que, de alguna manera, Cáncer logró que la pelea trascendiera el ámbito de la discusión y se convirtiera en una cicatriz emocional que no desaparece fácilmente. Porque cuando se pelea con Cáncer, la batalla no se libra solo en las palabras, sino en el alma. Y esa es una guerra en la que pocos pueden salir verdaderamente vencedores. Discutir con Cáncer es enfrentarse a una guerra silenciosa en la que el verdadero impacto no siempre se percibe en el fragor del momento, sino en las secuelas emocionales que quedan después. No es un signo que busque el enfrentamiento de manera abierta ni que disfrute de la confrontación directa, pero si se ven arrastrados a una pelea, la transformarán en un campo de batalla donde la emoción es el arma principal y la memoria el campo de juego. A diferencia de signos más combativos que entran en una pelea con la intención de ganar en el momento, Cáncer no ve la discusión como un evento aislado, sino como una parte de un entramado emocional más profundo. Lo que su oponente considera una simple disputa sobre un tema puntual, para Cáncer es la punta del iceberg de un sinfín de sentimientos acumulados que quizás ni siquiera sabían que estaban allí. No es que estén sacando cosas del pasado, porque sí, sino porque para ellos todo está interconectado, y lo que sucede en un momento determinado es solo una pieza dentro de una historia más grande. Un aspecto que suele subestimarse al discutir con Cáncer es su capacidad para anticipar el impacto emocional de la pelea antes de que siquiera comience. Pueden prever cómo se sentirá la otra persona al final de la discusión, qué emociones se despertarán y qué tipo de huella dejará el conflicto en la relación. Esto les da una ventaja que pocos notan, porque mientras su oponente lucha por ganar el argumento inmediato, Cáncer está calculando el efecto a largo plazo. No buscan una victoria fugaz, sino una comprensión más profunda de la dinámica emocional que se está desarrollando. La manera en que manejan el tono de la discusión es otra de sus habilidades más desconcertantes. Pueden modular su voz y su lenguaje corporal para transmitir una calma aparente, incluso cuando por dentro están sintiendo un huracán de emociones. Este control les permite proyectar una imagen de serenidad que puede hacer que su oponente se sienta cada vez más alterado, generando una asimetría en la discusión que los favorece. Cuando el otro empieza a levantar la voz o a perder la compostura, Cáncer mantiene su postura, logrando que la otra persona se sienta como la irracional, la exagerada, la que está llevando las cosas demasiado lejos. Y lo hacen sin necesidad de atacar directamente, sino simplemente dejando que la diferencia de energía hable por sí sola. Uno de los recursos más efectivos que tienen en una discusión es su capacidad para hacer que su oponente se cuestione su propia postura. No lo hacen a través de argumentos lógicos fríos, sino a través de preguntas que tocan fibras sensibles. ¿Por qué te molesta tanto esto? ¿Qué es lo que realmente quieres decir con eso? ¿De verdad crees que eso es justo?
Estas preguntas no son formuladas con la intención de obtener respuestas directas, sino para sembrar dudas en la mente del otro. Mientras su oponente está ocupado formulando argumentos, Cáncer ya ha abierto la puerta para que empiece a cuestionar sus propias motivaciones y emociones. El manejo de los silencios es otro de sus métodos más impactantes. No necesitan hablar constantemente para hacer sentir su presencia en una discusión. A veces, una pausa en el momento adecuado, un cambio sutil en la expresión facial o incluso una mirada sostenida pueden decir más que 1000 palabras. Este uso del silencio puede ser devastador para alguien que espera una respuesta inmediata o que necesita una confrontación activa para sentirse en control de la situación. En cambio, Cáncer deja que el vacío haga su trabajo, que la otra persona se enfrente a su propia voz resonando en el aire sin recibir una reacción inmediata. Y en muchos casos, ese vacío se llena con la propia inseguridad de su oponente, que empieza a dudar de su propia posición sin que Cáncer haya dicho una sola palabra. El uso de la nostalgia y el vínculo emocional es otro de sus mecanismos más poderosos en una pelea. Si sienten que la discusión está llegando a un punto de no retorno, pueden traer a la conversación recuerdos de momentos más felices, evocando la conexión que existía antes del conflicto. Esto no es un intento de manipulación superficial, sino una estrategia para recordar a la otra persona lo que está en juego. Pueden hacer que su oponente pase de la furia a la introspección en cuestión de segundos, simplemente con frases como "antes no éramos así" o "me duele vernos llegar a este punto". Estas palabras no buscan cerrar la discusión abruptamente, sino hacer que el otro se replantee si realmente vale la pena llevar la pelea hasta el final. La manera en que procesan la pelea después de que ha terminado es otro factor que los diferencia de otros signos. No cierran el conflicto inmediatamente ni lo olvidan tras un simple acuerdo verbal. Lo revisan internamente, lo analizan, lo sienten de nuevo en su interior y lo reinterpretan según su estado emocional. Esto significa que una discusión con Cáncer nunca termina realmente en el momento en que cesan las palabras. Continúa en su mente, en sus emociones, en la manera en que miran a la otra persona después del conflicto. Y esto puede hacer que los efectos de la pelea se manifiesten días, semanas o incluso meses después, cuando su comportamiento empieza a cambiar sutilmente, cuando ciertas distancias se vuelven evidentes sin que sean explícitamente mencionadas. Cáncer también es experto en la retirada estratégica. No siempre sienten la necesidad de ganar en el momento, y si perciben que la pelea no tiene sentido o que su oponente no está preparado para entender su punto de vista, pueden optar por retroceder. Pero este retroceso no es una rendición, sino una forma de preservar su energía y decidir si vale la pena continuar invirtiendo en esa relación. Su forma de alejarse no es abrupta ni evidente, sino progresiva y casi imperceptible. Comienzan a compartir menos, a responder con más distancia, a dejar que la otra persona sienta la diferencia sin necesidad de explicarlo. Y cuando su ausencia emocional se hace notar, cuando el otro finalmente se da cuenta de que algo ha cambiado, ya es demasiado tarde para recuperar lo que se perdió. En una discusión con Cáncer, la verdadera lucha no es con sus palabras, sino con la profundidad de sus emociones. No buscan imponerse por la fuerza ni derrotar a su oponente con argumentos fríos, sino hacer que la otra persona sienta, que se enfrente a sus propias emociones y que se dé cuenta de que, gane o pierda, la pelea ha dejado una marca. No se trata de un combate de lógica ni de una simple disputa de egos. Es una batalla emocional en la que la victoria no se mide en palabras, sino en el impacto que queda después. Y ese impacto, en la mayoría de los casos, es imposible de ignorar.